Estados Unidos no empieza esta historia con victorias claras ni con elegancia tecnológica. Empieza con dudas, con ensayo y error, con ingenieros que apenas entendían qué hacer con el empuje brutal de aquellas nuevas máquinas. Si miramos la evolución de los cazas estadounidenses como una simple lista de modelos, corremos el riesgo de perder lo más importante, el porqué de cada uno. Porque lo que realmente une a todos estos aviones no es su forma ni su velocidad, sino la lógica de su tiempo. Cada guerra, cada amenaza y cada doctrina militar fue moldeando, década tras década, a los cazas que Estados Unidos construyó durante más de 80 años. En este video vamos a recorrer esa historia completa, desde el primer jet experimental que apenas podía volar más rápido que un avión a hélice, hasta los cazas furtivos que hoy patrullan los cielos sin ser vistos por los radares. Vamos a entender cómo surgieron, por qué se diseñaron de esa manera y qué nos dicen sobre la época en la que nacieron. Bienvenidos a un nuevo video de Mundo de Aviación. La historia comienza en 1944. Estados Unidos estaba inmerso en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania sorprendió al mundo con los primeros cazas a reacción operativos. Cuando el ME-262 apareció en los cielos de Europa, los aliados entendieron algo fundamental. La era del jet había comenzado, y quien no se subiera a ella quedaría atrás. La respuesta estadounidense fue el Bell P-59 Aira Comet. Y aunque suene decepcionante, no fue un buen avión. Era lento, inestable, y en muchos casos, inferior incluso a cazas de pistón como el P-51 Mustang. Pero su misión no era ganar combates. El P-59 era un laboratorio volador, una herramienta para aprender qué significaba poner un motor a reacción en un avión, que todavía se pensaba con mentalidad de hélice. El verdadero primer paso sólido llegó en 1945, con el Lockheed P-80 Shooting Star. Llegó demasiado tarde para combatir en la guerra, pero marcó el inicio del jet operacional estadounidense. Era confiable, rápido y, sobre todo, utilizable. No era revolucionario, pero era suficiente para empezar. Al mismo tiempo, otro actor clave entraba en escena: la Marina de los Estados Unidos. Operar desde portaaviones exigía aviones capaces de despegar en pocos metros y soportar aterrizajes extremadamente violentos. Así nació en 1947 el FH-1 Phantom, el primer jet naval estadounidense, seguido en 1949 por el F-9F Panther, que se convertiría en uno de los protagonistas de la Guerra de Corea. En paralelo, la Fuerza Aérea incorporó el Republic F-84 Thunderjet, un avión robusto que, sin ser brillante, cumplió eficazmente su rol como bombardero táctico en Corea. Y como cierre de esta primera generación, apareció el caza que realmente definió la era temprana del jet estadounidense: el North American F-86 Sabre. Su ala en flecha, inspirada en estudios alemanes capturados, marcó un antes y un después. El Sabre fue el primer caza estadounidense en demostrar lo que se podía lograr cuando diseño, motor y aerodinámica trabajaban en armonía. En Corea, dominó el combate aéreo y se convirtió en el símbolo del nuevo poder aéreo estadounidense. Pero la Guerra Fría trajo un desafío completamente distinto. Ya no se trataba solo de derribar otros cazas, sino de detener bombarderos soviéticos capaces de transportar armas nucleares. La prioridad ahora era interceptar, y hacerlo rápido. En 1954 apareció el F-100 Super Sabre, el primer caza estadounidense capaz de volar supersónico en vuelo nivelado. Era un avión difícil, temperamental, y con serios problemas de estabilidad, pero abrió la puerta a una década de desarrollos vertiginosos. De esa necesidad surgió el concepto del interceptor puro. Aviones diseñados para despegar rápidamente, trepar a gran altura y destruir bombarderos antes de que alcanzaran su objetivo. Así nacieron el Convair F-102 Delta Dagger y más tarde el F-106 Delta Dart, ambos con ala delta,
ambos diseñados alrededor de la regla del área, una técnica aerodinámica clave para reducir la resistencia a altas velocidades. El F-106 fue el punto máximo del interceptor clásico estadounidense. Durante años fue el pilar de la defensa aérea continental. Al mismo tiempo, surgió uno de los diseños más extremos de la historia de la aviación, el Lockheed F-104 Starfighter. Un fuselaje finísimo, alas diminutas y velocidades impresionantes. Era un avión pensado para subir, interceptar y regresar, no para combates cerrados. Su carrera fue polémica, especialmente en Europa, pero en Estados Unidos ayudó a empujar la aviación hacia el verdadero vuelo supersónico táctico. La Marina tampoco se quedó atrás. En 1957 apareció el Vought F-8 Crusader, un caza naval extremadamente ágil, apodado el último caza de cañón. Su énfasis en el combate cercano lo convertiría en una pieza clave de la siguiente guerra. Y mientras tanto, en los hangares de McDonnell, Douglas tomaba forma algo completamente distinto. Un avión grande, pesado, biplaza, con un radar enorme y una potencia descomunal. Era el origen del F-4 Phantom II. La aviación estadounidense estaba a punto de enfrentarse a su prueba más dura. Vietnam fue un laboratorio brutal. Toda la teoría aeronáutica estadounidense fue puesta a prueba en combate real. El F-4 Phantom II fue el protagonista absoluto. Diseñado inicialmente sin cañón interno, reflejaba una doctrina que creía que los misiles lo resolverían todo. Pero la realidad fue otra. Las reglas de enfrentamiento exigían identificación visual, y los misiles de primera generación eran poco fiables. En ese contexto, aviones como el F-8 Crusader demostraron que el combate cercano seguía siendo vital. El Phantom tuvo que adaptarse, aprender y evolucionar, y terminó convirtiéndose en un avión extremadamente versátil, tanto en misiones aire-aire como aire-tierra. En paralelo, el F-105 Thunder Chief se transformó en el principal bombardero táctico de la USAF. Capaz de volar supersónico con gran carga, realizó algunas de las misiones más peligrosas de la guerra sobre Vietnam del Norte, pagando un precio altísimo. Vietnam también vio la llegada del F-111, uno de los primeros aviones con ala de geometría variable, capaz de volar rápido y bajo para penetrar defensas complejas. Otros modelos completaron esta etapa, como el A-4 Skyhawk y el A-7 Corsair II en la aviación naval. Las lecciones fueron claras. Los misiles eran el futuro, pero la maniobrabilidad seguía siendo crucial. El radar importaba, pero también la habilidad del piloto. Los cazas debían integrar todo esto. Estados Unidos tomó nota, y lo que vino después sería considerado por muchos como la edad dorada de los cazas modernos. Tras Vietnam, la Fuerza Aérea se propuso un objetivo ambicioso: construir el mejor caza del mundo. El resultado fue el F-Queen's Eagle, diseñado para dominar el combate aéreo. Su potencia, su radar, su relación empuje-peso y su capacidad de trepada lo hicieron legendario. Más de 100 victorias aire-aire sin una sola derrota lo respaldan. Al mismo tiempo, otro programa buscaba algo diferente: un caza más ligero, ágil y accesible. Así nació el F-16 Fighting Falcon. Con controles fly-by-wire, cabina tipo burbuja y una maniobrabilidad excepcional, el F-16 cambió para siempre la aviación táctica y se convirtió en uno de los cazas más utilizados del planeta. En el mar, la Marina necesitaba un defensor del portaaviones. El resultado fue el F-14 Tomcat. Con alas de geometría variable, un radar enorme y misiles de muy largo alcance, era el guardián de la flota. Icónico, poderoso y complejo. Pero la Marina también necesitaba algo más versátil y económico. De ahí surgió el FA-18 Hornet, el primer verdadero caza multirol embarcado. Con el tiempo evolucionó en el Super Hornet, que hoy sigue siendo la columna vertebral de la aviación naval estadounidense. Con el fin de la Guerra Fría, apareció un nuevo desafío: el radar.
Las defensas aéreas eran cada vez más letales, y la respuesta fue el sigilo. El F-117 Nighthawk demostró que la invisibilidad podía cambiar la guerra, pero el verdadero salto llegó con el F-22 Raptor, el primer caza de quinta generación. Sigilo, supercrucero, maniobrabilidad extrema y fusión de sensores en un solo avión. Su producción fue limitada, pero su impacto fue enorme. Y luego llegó el F-35 Lightning II. Más que un caza, una plataforma de información. Un avión diseñado para conectar, compartir y dominar el campo de batalla moderno en red. Si ponemos todos estos aviones en fila, desde los primeros jets hasta los cazas furtivos actuales, no vemos solo máquinas. Vemos decisiones, vemos miedos, doctrinas, errores y aprendizajes. Cada década trajo una amenaza nueva, y cada amenaza dio origen a un diseño nuevo. La próxima generación ya está en camino, y cuando llegue, será el resultado de todo este recorrido. Porque esta historia no es solo sobre aviones, es sobre cómo la mente humana evolucionó cuando decidió conquistar el cielo. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo video de Mundo de Aviación.